Hoy hablaremos de la culpa. La culpa es algo muy poderoso. Se apodera de nuestras intenciones, de nuestros actos, y no solo nos acompaña en un proceso de duelo y hace que éste perdure, sino en cualquier otra situación. Y puede estar condicionando los pasos de nuestra vida, a tal punto que llegue un momento que seamos infelices porque no tenemos aquello que realmente queremos. Hoy hablaremos de la culpa, de cuáles son sus características, haremos ejemplos y también hablaremos de una técnica poderosísima que te ayudará a poder soltar ese sentido de culpabilidad para poder finalmente tener la vida que deseas. Bienvenidas. ¿Quién soy? Mi nombre es Valentina Ferzi, soy terapeuta holística, especializada en acompañar en el duelo. Realizo terapias de tipo energético y espiritual, todas encaminadas hacia una sanación completa, integral, holística. ¿Por qué me he dedicado a esto? Porque precisamente la culpa se cruzó por mi camino hace muchos años, cuando perdí a mi mamá. Os cuento un poco de mí. Mi mamá murió de un accidente en el que yo no tenía nada que ver. Pero lo pongo de ejemplo para que también veáis cuánto la culpa es poderosa. Y no importa que ésta sea real o no. Mi mamá fue víctima de este accidente que le costó la vida y yo me sentía culpable. ¿Y sabéis por qué? Por el mero hecho de que aquel día me prestó su coche. Y me vi adentro buscando soluciones posibles, buscando una segunda oportunidad a una realidad que no me atraía, pues trataba de dar una explicación. Y mi explicación era que si ella hubiera cogido el coche, hoy estaría aquí. Me costó mucho aceptarlo y sobre todo no lograba identificar el por qué seguía permaneciendo tanto tiempo en mi proceso de duelo. Y era por la culpa. La culpa es poderosísima. Y lo primero que tenemos que hacer para poder trabajar la culpa es saber identificarla. Es decir, ver de dónde proviene. ¿Qué culpa me atribuyo yo? ¿Qué culpas le atribuyo a la otra persona? Y en eso no importa que se trate de un duelo o de una situación burrascosa, de una discusión, de un altercado que hayas tenido con tu pareja, con un amigo, con tu jefe, con tus padres. Siempre, 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 si vamos a escarbar un poquito detrás de todo esto, hay culpas. Hay muchas culpas. Algunas puede que sean más claras, otras que sean más sutiles, pero siempre nos encontramos con la culpa. Y si esa culpa no la trabajamos, nos va a comer por dentro. Este camino fue el que me llevó a ser terapeuta holística, a ayudar a tantas personas hoy en día, a través de sesiones individuales, de terapia, y también a través de los cursos que imparto. Todos estos cursos que son energéticos, espirituales, como el Reiki, los registros akáshicos, el Reiki angélico, realmente nos permiten soltar varios lastres para emprender un proceso de despertar y también de sanación. Así que si estás viendo este vídeo, puede que todo esto resuene contigo,
puede que algo de mi historia te llame particularmente la atención y me encantará leer tu historia o que simplemente me cuentes lo que te ha llamado la atención de todo esto. Y si quieres dejarme abajo un comentario, te leeré con mucho gusto. Bueno, pues espero que este vídeo te encante y te aporte. Así que si es así y te gustan los contenidos que te estoy contando, suscríbete a mi canal y déjame un like. Así que apúntate estas 4 características de la culpa. La culpa es intempestiva, ilógica o lógica, punitiva y perenne. Veamos cada una de ellas. ¿Qué significa todo esto? La culpa es intempestiva cuando aparece de repente. Si hay un hecho que me conecta con la culpa, que yo no he trabajado, da igual que haya pasado el tiempo que ha pasado, pues puedo estar viviendo una nueva situación y de repente, ¡plaf!, la culpa me lleva de manera intempestiva a ese trauma, a ese duelo, a ese sufrimiento no trabajado, conectado con la culpa. Decimos que es ilógica o lógica, según la situación, en cuanto yo puedo contribuir de manera directa o indirecta a que esto ocurra. Para entenderlo mejor voy a ponerte un ejemplo. Imaginemos una situación en que hay una madre con su hijo, el hijo está en la piscina, la madre al borde de la piscina, y de repente le llaman al teléfono, se distrae un segundo y el hijo se ahoga. En ese caso no hay intencionalidad de la madre, pero sí podemos decir que es una culpa lógica porque es lógico que la madre pueda sentir que haya contribuido a esa pérdida. La culpa es punitiva. Punitiva significa que para su expiación exige un castigo, y el castigo la mayor parte de las veces es nuestra infelicidad. Pongamos un ejemplo clave, un ejemplo fuerte. El caso de una mamá, como antes, que pierde a su hijo, o incluso el caso de un aborto simplemente. Esa mamá, por su culpa, por la culpa que siente internamente, no es capaz de vivir una vida feliz. Y si es una mamá que ha abortado, pues es muy probable que esta culpa haga que no se sienta suficientemente capaz como para volver a ser madre. Y por último, decimos que la culpa es perenne porque puede durar toda una vida si ésta no se trabaja. Y lo que es peor es que puede afectar incluso a otras esferas de tu vida. Así que date cuenta de cuánto puede estar condicionando la culpa tu día a día. ¿Cómo solucionar todo esto? Vendría muy fácil decir a través del perdón, pero hay situaciones que son muy difíciles de perdonar. Hay situaciones incluso en que es muy difícil perdonarnos a nosotras mismas. Y el perdón no siempre llega. Así que, ¿qué podemos hacer para superar, para trabajar y para sanar esta culpa? Pues lo primero que tenemos que hacer es transformar el sufrimiento en dolor. Porque, ojo, el sufrimiento no es lo mismo que el dolor. Y entonces su abordaje es distinto. El camino del sufrimiento nos lleva a la culpa, a la depresión, a la ansiedad, a una vida de frustraciones, de desdicha. En cambio, el dolor nos lleva al presente,
y también al agradecimiento, porque detrás de todo esto hay un gran aprendizaje. Y gracias al agradecimiento puedo transformar todo aquello que antes estaba detrás con la culpa y con emociones negativas como pueden ser la rabia, en amor y agradecimiento. ¿Cómo podemos entonces explicar el tránsito de la culpa al agradecimiento? Pues lo primero que tenemos que hacer es aprender a identificar, como te decía, estas culpas. Y eso es un trabajo que podemos realizar juntas. Ahora sé que desde casa cuesta un poco entender este trabajo y ese proceso, pero te aseguro que en terapia, en esta terapia que yo te propongo, que dura aproximadamente unas 4 sesiones, pues se ve todo muy, pero que muy claro. Y repito, puedes trabajar cualquier tipo de situación. No tiene por qué ser un duelo por pérdida. Cuando hablamos de duelo, hablamos de cualquier cosa. El duelo puede ser, por ejemplo, un hijo de que se va de casa porque se ha hecho mayor. El duelo puede ser que a mi marido le hayan diagnosticado una enfermedad incurable y entonces ya no es la persona que era. El duelo puede ser también por un cambio de país o de trabajo o un amigo que se va. El duelo puede ser también por no haber tenido la mamá o el papá que yo quería. Y el duelo puede abarcar mucho, puede abarcar rabia, no solo culpa. Y todo esto va saliendo afuera. Y la mejor manera es luego transmutar esa culpa en amor. Y desde el amor viene la compasión, el agradecimiento. ¿Por qué? Porque estamos intentando humanizarnos y humanizar a la otra persona, entendiendo también su vida, entendiendo que sus actos son fruto también de lo que ha vivido en un pasado y que tal vez no es que no quiso, sino que no pudo o no fue capaz de poder hacer algo distinto. Y humanizarle es aceptarle así como es. Al igual que una situación, humanizarla es aceptarla. Así que bueno, espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si quieres trabajar con la culpa, lo primero que tienes que hacer es escribir estas culpas que sientes. Pero como el trabajo es todavía más complejo aún, te recomiendo que contactes conmigo. Tenga la situación que tengas que trabajar, que tenga que ver con la culpa. Si tienes más de un duelo y no sabes por dónde empezar, puedes elegir desde el que menos te hace sentir culpable o el que más te genera dolor. Esto eres tú quien elige. Abajo, en la caja de la descripción, encontrarás mi teléfono para poder pedir una cita conmigo. Bien, entonces estamos cerrando este espacio. Quiero terminar con una frase muy bonita que nos ha dejado Jung. Bueno, veréis, Jung decía, la iluminación no se alcanza mirando a la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Hoy estás aquí por algo. Este video no es casualidad. Tómalo como una señal. Tómalo como una señal de sanación. Bien, pues tenemos que dejarnos por hoy, pero nos veremos el jueves de la semana que viene. Un abrazo a todas.